Te propongo, Sí. Ale, que vayamos ahora a hablar con nuestro próximo invitado. Él es Hernán Schuster, fundador y CEO de Speakers, una agencia de conferencias, organizador de OPS, con doble O, porque significa otra oportunidad para superarse. Un tema súper interesante para hablar con él. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Estoy acá intrigado para hablar bueno, de lo que haces, de que nos comentes la actualidad y que nos comentes también de lo que es esto OPS, ¿no? Con doble O. Claro, a ver, se llama Ups como Ups, la cagué, básicamente. Y nosotros lo que encontramos, algo de lo que vos sabés mucho y hablás mucho también, es el tema del fracaso, de que el fracaso y lo que sale mal no es algo fatal ni definitivo, sino que justamente es otra oportunidad para superarse. De ahí viene la palabra. Juega con la palabra, con la interjección de ups, Sí, la embarré, y con claro. ups de otra oportunidad para superar. Como aquella, creo que había un estribillo o una canción de Britney Spears, ¿no? Pero que se escribía distinto. Exactamente. No, se escribe así. Ups. Sí, OOPS, esa es la canción de Britney, y de ahí nos inspiramos también. Y después le buscamos el subtexto de otra oportunidad para superarse. Esto Bien, nace... bien. Bueno, y contanos un poco, sí, porque hacías el link con lo que yo cuento, bueno, le recordamos, al final, igual hoy vamos a tener también una historia de estas, las que vos hacías referencia, que son las de algo no salió bien, que en parte se tocan con lo que vos tratás, pero a eso te refería, ¿no? Son como fracasos, y bueno, también pensar que en el fracaso se sigue. En estas historias a veces no, pero lo que sí te hace pensar es que, bueno, que el fracaso es parte de la vida también, pero explícalo vos mejor. Totalmente. A ver, UPS nace a principios de 2018, después de 2 años y medio de haber organizado acá en Buenos Aires las Fuck Up Nights. Yo me abro de ese ciclo y armo este ciclo propio, donde no solo hablamos de fracasos, sino que también tratamos de capturar los aprendizajes de cada uno de los casos de las personas que vienen a contar esas historias, y sobre todo poder analizar qué se hizo con esos aprendizajes para poder lograr el éxito posterior. Entonces, no es solo hablar y quedarnos en el fracaso, sino que también nos interesa saber cómo pudiste capturar lo que aprendiste y llegar a un resultado satisfactorio más adelante, ¿no? Y por eso decimos que el fracaso es otra oportunidad para superarse. Estamos acostumbrados, vos lo mencionabas recién, a hablar mucho del éxito, y pensamos que la mayoría de los emprendedores y las pymes son exitosas, y en realidad las estadísticas dicen otra cosa completamente diferente. 7 de cada 10 empresas o emprendimientos que arrancan no llegan a los 3 años de vida, y 9 de cada 10 se muere antes de los 5 años de vida. Pero en los medios... Son como las tortuguitas, que llegan al mar, ¿no? ¿Viste esa metáfora, eso que se ve en los documentales? Muy pocas llegan. Bueno, pero, a ver, es raro, porque en realidad cuando leemos, vemos las noticias y vamos a charlas y demás, lo que vemos son los casos de éxito. La mayoría de las cosas que nos cuentan son los unicornios, son la gente que levantó millones de dólares y vendió sus empresas, pero la verdad es que el que emprende está mucho más sujeto a este tipo de números, al 90% de fracaso, que a los otros. Entonces, lo que yo me propuse ya hace más de 5 años es trabajar para desmitificar y resignificar todo esto del fracaso, y llevarle a la gente historias verdaderas, historias de cosas que no salieron bien, como las que vos contás. Básicamente el objetivo es que la gente pueda ver en dónde fracasó otro, y poder ajustar y poder tomar en cuenta para su propio emprendimiento. Es decir, ese mirá, se la puso de sombrero por no haber previsto tal cosa. Ok, yo voy a ver qué estoy haciendo y voy a tomar eso para que no me pase a mí. Bien, ¿y podés contarnos alguna experiencia o algún
algún caso que no salió tan bien en pymes, como para que los oyentes también aprendan de eso? Sí, a ver, hay un montón, ya hay más de 40 historias en el canal de YouTube de Speakers. De Speakers se escribe Spiqurs, y si van a YouTube y buscan eso, o buscan UPS, ahí van a encontrar las charlas. Me acuerdo de una que me encantó también por cómo la contó, que es la de Lucas Bustos. Lucas Bustos es un chef de Mendoza que se especializa en restaurantes de bodegas. Y él contó que en el año 2001 empezó a armar un restaurante, o sea, en plena crisis, y le pifiaron en absolutamente todo, desde el diseño del producto hasta la ambientación del lugar, el precio, los ingredientes. Él deja como la receta ideal para que fracases con total éxito en su charla. Lucas es súper histriónico y la charla estuvo muy buena. Después me acuerdo de otro emprendedor, de Jonathan Loidy, que también con un par de amigos quisieron abrir un local de artículos de surf y lo abrieron fuera de, o sea, no llegaron, lo abrieron fuera de temporada, ya les había pasado la temporada, perdieron toda la guita, no consideraron bien el tema de la locación y la superficie para un local de ropa. Y también lo cuenta de forma muy divertida Jonathan Loidy. Hay un montón, tuvimos desde Ricky Sarcani, que vino a contar sus historias en muchísimos años de dedicarse al tema del calzado. Estuvo CAE también, que contó cuando fue a España y lo terminaron estafando y se quedó básicamente en la calle, y cómo se tuvo que reconvertir a partir de ese incidente. La verdad que hay un montón de historias súper interesantes. ¿Quién más? Sí, hay historias de una palabra que está muy de moda, es la resiliencia, pero que también va vinculada a veces en las pymes o en las empresas con la reconversión, ¿no? Que es lo que decía Recae, pero debe estar en todas presentes, ¿no? Sí, hoy desde que empezó la pandemia se habla muchísimo de la palabra reinventarse. Todos estamos viendo cómo nos reinventamos, y en realidad hay una capa nueva por sobre la resiliencia, que es la de la antifragilidad. Hay un filósofo que se llama Taleb, Nassim Nicolás Taleb, que habla de la antifragilidad, que es en realidad, la resiliencia es cómo recuperarse del desorden, digamos, cómo recuperarse de un fracaso. Esto es cómo beneficiarse, la antifragilidad significa cómo beneficiarse del caos que hay y cómo sacar de eso algo mejor. Digamos, no todas son malas en esta pandemia, obviamente. Hay muchas empresas a las que les está costando muchísimo lidiar con la situación, pero hay otras que les está yendo súper bien, que pudieron encontrar una beta dentro de toda la situación y hoy les está yendo mejor que nunca. Entonces, esas empresas son antifrágiles, digamos, que se benefician del desorden y del caos. Bien. Te va a hacer una pregunta, Hernán, mi compañera Alejandra Dirazar, que ya dejó de tararear la canción de Britney Spears, por supuesto. Sí, me acordé al mismo tiempo que lo hiciste vos, Charlie. Hernán, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Un placer escucharte, y estaba viendo, igual como lo dijo también al principio cuando te presentó Charlie, que sos fundador y CEO de Speakers, me preguntaba en este momento las empresas, digo, ¿qué es lo que más piden? ¿Qué es lo que más están necesitando para sus empleados en relación a qué tipo de conferencias, conferencistas y speakers puntualmente se requiere? ¿De más motivacional, algo más específico del business? ¿Por dónde viene la cosa en este momento? Es como tener un pulso social también. Totalmente, me encantó la pregunta, Alejandra. A ver, hoy las empresas están pidiendo toda una capa de charlas que antes no existía, que es todo este tema de salud emocional, bienestar emocional, salud mental, de cómo hacer para sobrellevar los efectos de la pandemia, cómo aprender en casa con los chicos. Hay todo un grupo que obviamente se vio desbordado por pasarse casi 6 meses adentro de la casa con hijos, y las empresas están haciendo mucho de eso. Después, un clásico y que no pasa de moda y que cada vez estamos
haciendo más charlas, es todo el tema de innovación. Innovación desde varios ángulos, obviamente, de cómo innovar en medio de la pandemia, de cómo ser más ágiles para innovar, de cómo podemos liderar de manera diferente ante todos estos cambios y un mundo VUCA o VICA que le dicen, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Todo tiene relación con metodologías, con el mindset, con la mentalidad que hay que tener para innovar y con sistemas, ¿no? Innovación estamos haciendo muchísimo. Y después hay varias charlas acerca de futuro del trabajo en la era post-COVID, que también está saliendo bastante. Pero como hablábamos antes, hay mucho orientado hacia cómo poder desaprender y reaprender ante este nuevo escenario, ¿no? Bien, y respecto de eso, del futuro, por ejemplo, Hernán, ¿qué es lo que se está viendo como un común denominador? Sé que es difícil hacer eso, ¿no? Nos encanta simplificar, pero si tenés algo para decirnos, bienvenido. Yo, la verdad que no. Una de las cosas que estamos hablando, por ejemplo, con Alejandro Melamed, que es experto en todo lo que es recursos humanos, es justamente esto que les mencionaba de la antifragilidad y cómo las empresas pueden prepararse para romperla en un mundo caótico. También hablamos mucho de agilidad, en el sentido de qué van a necesitar los diferentes equipos para aprovechar las oportunidades que se presentan, cómo acelerar todo lo que es transformación digital. Pero yo no sé, la verdad que se habla de la nueva normalidad. Yo creo que todavía estamos en la vieja normalidad y no sabemos cómo va a ser, o en la anormalidad, y no sabemos cómo va a ser la nueva normalidad. ¿Y tenés consultas así de pymes o cuáles son los que te hacen consultas sobre este particular, sobre la temática que vos manejás? No, en el sentido, a ver, sobre la temática que yo manejo, que es el fracaso, decís, porque yo doy charlas sobre todo este tema. Sí, muchas empresas quieren ver cómo hacen para que sus equipos no se desmotiven, porque obviamente hay tantas piezas moviéndose en la actualidad que hay una altísima probabilidad de que las cosas salgan mal, y cuando eso pasa, las empresas necesitan apuntalar a sus equipos para que entiendan que es algo normal, que es algo que obviamente va a ocurrir, y el tema es cómo podemos aprender de eso. Porque lo peor que se puede hacer en una empresa hoy en día es quedarse quieto y no hacer nada. Uno tiene que hacer sabiendo que hay una altísima probabilidad de fracaso. Entonces, muchas empresas me consultan sobre cómo podemos hacer para aprender de los fracasos, de las fallas y los errores. Estoy trabajando con algunas empresas pymes, sí, y con muchísimas empresas multinacionales también, que vieron una revolución en todo esto, que algunas están con unas estructuras híbridas de trabajo. Obviamente las fábricas no pueden parar, entonces tienen equipos trabajando con nuevas adaptaciones a los protocolos y mucha gente trabajando desde la casa. Entonces quieren ver cómo coordinar los equipos y cómo hacer para que no se desmotive la gente. A eso me estoy dedicando últimamente. Y la otra beta que se nos abrió ahora con todo esto de la virtualidad es mucho más charlas en el exterior. Antes quizás llevar un speaker internacional de acá a Colombia, por ejemplo, implicaba pasajes, hoteles, un montón de gastos que hoy lo resolvés con un Zoom. Entonces estamos llegando mucho a países de la TAM con nuestras charlas. Eso es interesante, sí, porque ahí también podés hacer un intercambio y ver cada país tiene su ADN, ¿no? Siempre decimos, por ejemplo, que la Argentina está bastante atrás en lo que se refiere a las multilatinas, que son estas empresas que empiezan siendo chicas, pero que se expanden tanto que no solo se expanden en el país, sino que se van a la región. Tenemos varios casos de eso. Se pone como ejemplo siempre a las empresas chilenas, pero hay varias, ¿no? La Argentina está un poquito más retrasada, pero digo, esto que decís de hacer esto virtual te permite comparar también y sacar
provecho de experiencias de otros países. Definitivamente. Para nosotros que, digamos, yo lo veo a nivel empresa propia, digamos, yo que dirijo Speakers, a nosotros todo este tema de la pandemia nos pegó muy fuerte porque veníamos de un modelo de casi 95% de eventos presenciales, y los primeros meses fueron durísimos y ahora nos está permitiendo salir y llegar a lugares que antes quizás nos resultaba muy difícil poder llegar para hacer negocios. Entonces eso es un punto positivo de toda esta situación. Veremos qué pasa con el correr de los meses cuando esto se empieza a normalizar. ¿Y crees que esto de hablar del fracaso con distintos nombres, a veces no se lo llama literalmente fracaso, pero vos crees que en los últimos años ayudó a que se perdiera el miedo al fracaso, que por otro lado es un miedo que paraliza, que a eso te referías por ahí cuando las multinacionales y demás están bajando esa línea de que se empiece a familiarizar un poco más su gente con el fracaso en este sentido, en el sentido de que no te paralice, digamos, porque si no vas a hacer nada pensando que vas a fracasar, la empresa misma se paraliza o un sector de la empresa se paraliza. ¿Vos creés que ese miedo se fue perdiendo y que en parte ayudó este tipo de trabajo que estás haciendo vos y otros que hacen lo mismo? Yo quiero pensar que sí, que todo el trabajo que vengo haciendo en los últimos más de 5 años sirvió para algo. Digamos, si comparo desde el punto de vista de los oradores, cuando arrancamos con esto en 2015, nos costaba un montón conseguir gente que se quisiera subir a un escenario a contar situaciones de cosas que no habían salido bien. Hoy está bastante más difundido y se lee en muchos más lugares gente hablando acerca del fracaso, las fallas y los errores. Yo creo que estamos en un proceso en Estados Unidos, por ejemplo, los países anglosajones están bastante más adelantados que nosotros a nivel cultural en términos de hablar de los fracasos, y que el fracaso no sea un tema tabú y que sea algo común y normal. Creo que estamos yendo hacia ahí, todavía falta bastante para trabajar. También veo diferencias entre lo que es el mundo emprendedor y el mundo pyme y el mundo de las multinacionales. En las multinacionales todavía cuesta un poco más. El emprendedor lo tiene más naturalizado. El emprendedor que fracasa tiene la virtud o la capacidad de pivotear, de hacer algo diferente y lanzarse nuevamente a emprender. En las compañías multinacionales esto todavía está más verde, según lo que yo veo. Sí, por más que se han agilizado mucho y que la pandemia les ha acelerado esa agilidad, ¿no? Porque les ha obligado a hacer muchísimo más rápido los cambios. Pero claro, sí, son los famosos elefantes que cuesta mover. Por más aceitado que esté, ¿no? Cualquier empresa de las grandes siempre le cuesta mucho más. Pero bueno, sí, yo creo que, yo doy mi opinión, te la pregunté a vos, pero sí, yo creo que tu trabajo... ese tipo de trabajo ha hecho que se le pierda un poco el miedo al fracaso y eso en definitiva va a mejorar a todos, ¿no? Pequeños, medianos y grandes. Hernán, muchísimas gracias por esta charla, súper interesante. Te agradecemos mucho que te hayas tomado el tiempo este domingo. Te mando un abrazo gigante. Gracias, Charlie. Gracias, Alejandro, también. Saludos y buen domingo. Gracias. Fue Hernán Schuster, fundador y CEO de Speakers, agencia de conferencias, organizador de Oops, dijimos como en la canción de Britney Spears, otra oportunidad para superarse.